Bienvenidos a Venganza Silenciosa con Alejandro, donde el silencio habla más fuerte que las palabras y cada historia revela el poder de la justicia callada. Únanse a Alejandro mientras descubre relatos apasionantes de traición, resiliencia y venganza perfectamente calculada. Reclínense, escuchen con atención y dejen que el silencio cuente su historia. Me despierto todas las mañanas a las 6. No porque tenga que hacerlo, sino porque en 40 años de enseñar en la universidad, mi cuerpo ha olvidado cómo dormir más tiempo. Ahora, a los 74 años, incluso sin despertador, abro los ojos a las 6 en punto, y cada vez, por una fracción de segundo, creo que Catalina todavía está acostada a mi lado. Pero luego la realidad regresa, y recuerdo que este es el 6.º año que me despierto solo. Mi casa en Ajijic es demasiado grande para una sola persona. 4 recámaras, una sala, una cocina, un despacho. El espacio que alguna vez estuvo lleno de vida ahora se siente más como un museo. Me muevo entre la cocina, la recámara y el estudio como un fantasma, dejando las otras habitaciones intactas. A veces entro al que fuera el cuarto de Braulio, pero nunca me quedo ahí por mucho tiempo. Demasiados recuerdos de una época en que las cosas eran diferentes. El ritual de la mañana es el mismo. Café, pan tostado con crema de cacahuate, el periódico. Después del desayuno, una caminata hasta el buzón en la esquina de la calle. Y luego, de regreso. A veces me detengo en la tienda para comprar víveres. Una vez a la semana, visito la biblioteca para cambiar libros. Los miércoles me reúno con mis antiguos compañeros de trabajo en el café de Doña Inés. Alguna vez fuimos 6, ahora solo quedamos 3. Jacinto murió de cáncer hace 3 años. Estanislao se mudó con su hija a Oaxaca. Mateo sufrió un derrame cerebral y ahora está en un asilo de ancianos. Solo quedamos yo, Hugo y Felipa. Hablamos de política, de libros, de cómo está cambiando la universidad, pero nunca de nuestros hijos. Es una regla no escrita. Braulio y yo rara vez nos vemos. Por lo general, en Navidad o Año Nuevo, y no todos los años. Llama una vez al mes, y la conversación nunca dura más de 5 minutos. ¿Cómo va todo, papá? Bien. ¿Trabajando en algo? Sí, escribiendo un artículo, qué bueno. Bueno, Cuídate mucho. y eso es todo. Su esposa Patricia llama aún menos. Por lo general en mi cumpleaños o cuando necesitan algo. La última vez fue hace de 8 meses. Querían dinero prestado para el enganche de un auto nuevo. Se lo di. Siempre lo hago, pero no siempre fue así. Cuando Catalina vivía, Braulio venía más seguido. Él y su madre eran muy unidos. Ella tenía una manera de suavizar las cosas entre nosotros, de encontrar puntos en común. Yo, por otro lado, siempre he sido un padre exigente, tal vez demasiado exigente. Cuando un hijo crece en la familia de un académico, se esperan de él ciertos éxitos. Tal vez lo presioné más de lo que debí. Siempre he notado la forma en que Patricia me mira cuando cree que no la veo, con un desdén apenas disimulado. Para ella soy un dinosaurio, una reliquia de una era pasada, un profesor de sociología de una pequeña universidad pública con valores anticuados y una pensión obscenamente pequeña, no como los padres de Patricia, dentistas exitosos con un consultorio en una zona exclusiva de Guadalajara. A mis nietos los veo aún menos de lo que veo a mi hijo. Camila tenía solo 5 años cuando Catalina murió y Agustín apenas tenía 3. Han crecido casi 30 centímetros desde entonces y solo lo sé por las fotos en las redes sociales. Braulio publica fotos de los niños cada semana, pero nunca me los trae. No sé qué les dice Braulio sobre mí. Probablemente piensen que tienen un abuelo estricto y aburrido que no hace más que leer libros y rezongar. Y tal vez no estén tan lejos de la verdad. A veces, en las tardes especialmente silenciosas, hocheo los viejos álbumes familiares. Aquí está Braulio en su primera bicicleta. Aquí estamos Catalina y yo en su graduación de la preparatoria. Aquí está su boda con Patricia. Él está radiante y yo sonrío de manera forzada. Sentí desde entonces que esa mujer lo iba a distanciar de nosotros aún más, y tuve razón. Estaba lloviendo esa noche cuando aparecieron inesperadamente en mi puerta. Una lluvia fina y molesta, típica de noviembre en Ajijic. Estaba preparando un té cuando escuché que llamaban a la puerta. Era un golpe insistente, impaciente, el tipo de golpe que viene de personas que necesitan algo, no de personas que están de visita. Al abrir la puerta, vi a Braulio empapado y nervioso. Detrás de él estaba Patricia sosteniendo de la mano a los niños.
Camila estaba envuelta en una chamarra demasiado delgada para el clima, y Agustín abrazaba con fuerza su oso de peluche contra el pecho, como si eso lo protegiera de algo terrible. Papá, comenzó Braulio, sin mirarme a los ojos. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado en silencio, dejándolos entrar a la casa. Patricia miró a su alrededor en el recibidor y vi que sus labios temblaban un poco, ya fuera por el frío o por el desprecio hacia mi humilde morada. Niños, saluden a su abuelo, dijo en ese tono que los entrenadores usan para dar órdenes a los animales de circo. Camila levantó la mano tímidamente a modo de saludo. Agustín se escondió detrás de las piernas de su madre. Hola, niños, dije intentando sonreír. Hace tiempo que no los veía. Han crecido mucho. Los niños necesitan cambiarse, intervino Patricia. ¿Tienes toallas? Señalé el baño. Patricia se llevó a los niños y Braulio y yo nos quedamos en el recibidor. ¿Qué pasa? Pregunté sin rodeos. Braulio se pasó la mano nerviosamente por el cabello mojado. Nada malo, papá. Al contrario, tenemos una oportunidad increíble. Esperé en silencio a que continuara. Braulio siempre empezaba a balbucear cuando estaba a punto de pedir algo importante. ¿Te acuerdas de Vicente Nava, mi compañero de clases? Ahora trabaja para una gran empresa multinacional. Realiza transacciones financieras en el sudeste asiático. Y, bueno, Braulio respiró hondo. Nos pidió a Patricia y a mí que nos hiciéramos cargo de un nuevo proyecto en Singapur. ¿Singapur? Repetí. Sí, es una oportunidad increíble, papá. Es la oportunidad de nuestras vidas. Podríamos triplicar nuestros ingresos anuales, tal vez incluso más. Asentí, esperando a que fuera al grano. El problema es... Braulio bajó la voz, mirando de reojo hacia el baño. El problema es que es bastante repentino. Tenemos que volar a más tardar el próximo miércoles. Y el alojamiento allá es... Bueno, ya sabes, Singapur es una ciudad cara. Tendremos que vivir en un departamento pequeño al principio, un estudio. Y los jardines de niños allá, para abreviar, quieren dejarme a los niños. Terminé por él. Braulio me miró con alivio, como si la parte más difícil de la conversación hubiera terminado. Sí, solo por unos meses, papá. 6 meses como máximo. Solo en lo que nos instalamos y encontramos la escuela adecuada para Camila y una guardería para Agustín. En cuanto las cosas se estabilicen, nos llevaremos con nosotros. En ese momento, Patricia y los niños salieron del baño. Ya traían ropa seca. Al parecer, se cambiaron con algo que ya traían consigo. Así que la visita había sido planeada. Sabían que yo aceptaría. ¿De qué están hablando?, preguntó Patricia con fingida naturalidad. De su viaje a Singapur, respondí. Braulio me estaba explicando que necesitan dejarme a los niños por unos meses. No por unos meses, dijo Patricia rápidamente. 6 meses a lo mucho, y llamaremos todos los días por videollamada. ¿Verdad, niños? Camila y Agustín se quedaron callados, mirando al suelo. Dudo que supieran de qué estaban hablando. Papá, sé que esto es pedir mucho, continuó Braulio, pero estás jubilado. Tienes mucho tiempo libre, y para nosotros, esta es realmente la oportunidad de nuestras vidas. Dejaremos dinero para ellos, añadió Patricia con el tono de una mujer de negocios cerrando un trato, y todo el papeleo necesario para la escuela y la atención médica. Miré a mis nietos. Estaban muy quietos, demasiado quietos para niños de su edad, especialmente Agustín. Lo recordaba como un niño inquieto que no podía quedarse quieto ni un minuto. Ahora parecía deprimido y asustado. ¿Saben los niños de su plan?, pregunté. Por supuesto, respondió Patricia rápidamente. Les hemos explicado todo. Entienden que no será por mucho tiempo. ¿Verdad, niños? Camila asintió con incertidumbre. Agustín abrazó su oso de peluche aún más fuerte. ¿Y si digo que no?, pregunté mirando directamente a mi hijo. Braulio pareció como si lo hubiera abofeteado. Papá, son tus nietos, pensé. Pensamos que querrías ayudar. ¿Ayudar?, repetí. ¿Quieres decir reemplazar a su niñera por 6 meses? No, no es eso, argumentó Braulio. Pero no había convicción en su voz. Esta es una oportunidad para que pases tiempo con tus nietos, para que los conozcas mejor. ¿Y los padres de Patricia? ¿Por qué no acudieron a ellos? Patricia apretó los labios. Mi ma tiene problemas de espalda y mi papá está demasiado ocupado en la clínica. Ya sabes cómo es su consultorio. Sí, lo sabía. Una de las clínicas dentales más prestigiosas de Guadalajara. Por eso no podían permitirse distraerse con sus propios nietos, a diferencia de un viejo jubilado como yo. Dirigí mi mirada a los niños. Se veían tan perdidos,
tan vulnerables, y pensé en Catalina. ¿Qué haría ella en mi lugar? La respuesta era obvia. Está bien, dije, y Braulio exhaló aliviado. Pero tengo condiciones. Claro, papá, lo que digas. Primero quiero una carta poder notariada para tomar decisiones sobre los niños, médicas, educativas, lo que sea. Si pasa algo, debo tener el derecho legal de actuar en su nombre. Braulio intercambió una mirada rápida con Patricia. Claro, eso es razonable. ¿Qué más? Segundo, el dinero. Quiero que transfieran una cantidad fija cada mes a una cuenta especial. Y yo rendiré cuentas de los gastos. De todos modos íbamos a mantenerlos, dijo Patricia con un poco de irritación. No mantenerlos, sino transferirlos regularmente, aclaré. Y tercero, quiero un horario claro para sus llamadas. No cuando puedan, sino a horas específicas en días específicos. Los niños necesitan estabilidad. Braulio asintió. Está bien, papá. Organizaremos todo, ¿verdad, Patricia? Patricia esbozó una sonrisa forzada. Por supuesto que sí. Prepararé todo el papeleo mientras tanto. Miró su reloj. Nos tenemos que ir. Todavía tenemos una reunión con el agente de bienes raíces. Necesitamos resolver qué hacer con nuestra casa mientras no estemos. ¿Van a dejar a los niños ahora mismo? Me pregunté. Si es posible, Braulio asintió. Tenemos mucho que hacer antes de irnos. De esta manera, los niños se irán acostumbrando. Y trajimos todas sus cosas. Señaló la camioneta estacionada frente a la casa. Hay maletas con ropa, juguetes, los útiles escolares de Camila. Miré a los niños. Estaban acurrucados uno contra el otro, silenciosos y asustados. Está bien, dije después de una pausa. Les ayudaré a meter las cosas. Durante los siguientes 20 minutos, Braulio y yo cargamos maletas y cajas desde el auto hacia el interior de la casa. Había una cantidad sospechosamente grande de ellas para hacer solo unos meses. Patricia estuvo sentada en la sala con los niños durante ese tiempo, hablándoles en voz baja. Cuando entré al cuarto con la última caja apenas estaba abrazando a Camila. Sean niños buenos. Bueno, obedezcan a su abuelo y nos veremos pronto, dijo con una sonrisa. Pero yo podía escuchar la falsedad en su voz. Agustín empezó a llorar, aferrándose a su vestido. Mami, no te vayas, sollozó. Quiero ir con ustedes. Cariño, ya hablamos de esto. Patricia desprendió suavemente sus manitas de su ropa. Mami y papi tienen que ir a un país muy lejano, y tú te vas a quedar con el abuelo. Será divertido, ¿verdad, Eduardo? Asentí, sin confiar en mi propia voz. Braulio abrazó a los niños con torpeza, dándoles palmaditas en la espalda, como si se estuviera despidiendo de unos niños desconocidos del vecindario. No se aburran aquí sin nosotros y no le den problemas al abuelo, dijo con una sonrisa forzada. Y así se fueron, dejándome con dos niños asustados en una sala llena de maletas y cajas. Agustín seguía llorando, acurrucado con su oso de peluche. Camila permanecía inmóvil, mirando la puerta que se cerraba. Bueno, dije, intentando sonar más animado de lo que me sentía. Vamos a decidir dónde van a dormir. Camila me miró con ojos serios, tan parecidos a los de Catalina. Van a volver por nosotros, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Claro que sí, respondí, esperando que mi voz no traicionara mis dudas. En unos meses. Mientras tanto, viviremos juntos. Durante la primera semana después de que Braulio y Patricia se fueron, las llamadas eran regulares, exactamente a las 7 de la noche, como habíamos acordado. Los niños esperaban esas llamadas como si fuera un día de fiesta. Camila se sentaba frente a la pantalla de la computadora 15 minutos antes de la hora acordada, acomodándose el cabello y ensayando las preguntas que quería hacerles a sus. Agustín brincaba de emoción, sosteniendo los dibujos que había preparado especialmente para mamá y papá. Las conversaciones siempre seguían el mismo guión. Patricia y Braulio hablaban de Singapur, de los altos rascacielos, la comida exótica, el clima cálido. Mostraban su departamento rentado, realmente pequeño, pero con vista al. Les preguntaban a los niños cómo se estaban adaptando, cómo iban sus días. Braulio me preguntaba sobre el papeleo que tenía que hacer para la escuela de Camila y la guardería de Agustín. La primera señal de alarma sonó cuando faltaron a la llamada del miércoles siguiente. Los niños esperaban, arreglados y emocionados, mientras yo intentaba comunicarme con ellos a través de todas las aplicaciones posibles. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, cuando ya había acostado a los niños frustrados, llegó un mensaje de texto de Braulio. Lo siento, papá, no pude hacer la llamada.
La reunión se prolongó y luego nos quedamos sin batería. Nos ponemos al corriente mañana, pero tampoco llamaron al día siguiente, ni al otro. Cuando la conexión finalmente se logró el domingo por la noche, la conversación fue más corta de lo habitual. Braulio se veía cansado. Patricia parecía molesta. Explicaron que el horario era una locura, que la diferencia horaria complicaba las cosas y que el proyecto requería una entrega total. Pa, es solo temporal, me aseguró Braulio. En cuanto las cosas mejoren, llamaremos más seguido. Tal vez incluso volvemos a visitarlos. No discutí frente a los niños, pero después de la conversación, le envié un correo electrónico firme recordándole nuestro acuerdo. Braulio se disculpó, prometió compensarlo, pero no lo hizo. Para el final del primer mes, las llamadas pasaron de ser diarias a semanales. Para el final del segundo, eran cada 15 días. Después del tercer mes, su horario se volvió completamente impredecible. A veces llamaban a mitad de semana cuando Camila estaba en la escuela y Agustín en la guardería. A veces muy tarde por la noche cuando los niños ya dormían. Y a veces no llamaban durante 3 o 4 semanas seguidas, limitándose a mensajes cortos. Camila ya no esperaba sus llamadas con el mismo entusiasmo. Ya no se sentaba frente a la computadora con anticipación. Ya no preparaba preguntas. Cuando sus padres llamaban, ella respondía con monosílabos, no compartía novedades. Agustín, por el contrario, reaccionaba a las llamadas con deleite y lágrimas. Exigía la atención de sus padres. Les mostraba cada dibujo que había hecho, cada juguete nuevo. Y luego, después de la conversación, se volvía incontrolable. Corría por la casa, gritaba, se negaba a ir a la cama. Intenté mantener el orden y la rutina en la casa. Hice un horario. Levantarse, desayuno, escuela y guardería, comida, tarea de Camila, paseo, cena, aseo nocturno, lectura antes de dormir, hora de acostarse. Poco a poco, todos nos acostumbramos a este ritmo. Incluso yo, aunque a veces me descubría extrañando mi antigua soledad. A veces no era fácil. Había olvidado lo que era responder preguntas constantemente, resolver discusiones, revisar tareas y preparar comidas y cenas teniendo en cuenta las preferencias de los niños. Mi vida, antes medida y predecible, se convirtió en un caos de juntas escolares, resfriados infantiles, búsqueda de juguetes perdidos y montañas de ropa sucia. Pero también había momentos en los que me sentía extrañamente contento. Y cuando Camila me leyó una página de un libro por sí misma por primera vez, cuando Agustín aprendió a amarrarse las agujetas, cuando los tres preparamos pizza con la receta de Catalina y la cocina se llenó de risas. Una noche, unos 4 meses después de que Braulio y Patricia se fueron, encontré a Camila sentada en la cama con un álbum de fotos en las manos. ¿Es mi abuela?, preguntó, señalando la foto de Catalina. Sí, respondí sentándome a su lado. Es tu abuela Catalina, en el verano. Es hermosa, dijo Camila pasando el dedo por la imagen. La recuerdo. Solía hornear galletas con chispas de chocolate y contar historias. Asentí, sin confiar en mi voz. Catalina había muerto cuando Camila tenía solo 5 años, pero ella recordaba esos detalles. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Fue como si ambos reconociéramos que había algo más que nos unía que la simple circunstancia. Tramitar la custodia temporal resultó ser una pesadilla burocrática. Braulio y Patricia dejaron una carta poder, pero no era suficiente para muchos asuntos. Me puse en contacto con un abogado especialista en derecho familiar. Me explicó que para una custodia temporal plena se necesitaban unos documentos adicionales firmados por los padres. Cuando me comuniqué con Braulio por este asunto, sonaba molesto. Papá, ya hemos hablado de esto. Tienes la carta poder. No lo cubre todo, Braulio. La escuela exige más trámites, y el seguro médico también. No puedo creer que me estés molestando por pequeñeces como esta. Suspiró. Estoy en reuniones todo el día. Apenas duermo. Y yo estoy aquí criando a tus hijos, le dije con firmeza. Y necesito esos documentos. Si quieres, puedo ponerme en contacto con tu abogado directamente. Al final, firmaron todos los papeles necesarios y los enviaron, por mensajería, sin hacer una sola llamada, a los niños en ese momento. Para mi sorpresa, cuando llegó el momento de inscribir a Camila en la nueva escuela y a Agustín en el jardín de niños, el personal se mostró muy comprensivo con la situación. Al parecer, los casos de abuelos que crían a sus nietos no son tan raros en Ajijic. A Camila la inscribieron en segundo de primaria en el Colegio del Bosque.
a 10 minutos a pie de nuestra casa. Se integró rápidamente al proceso de aprendizaje, aunque seguía siendo callada y distante con sus compañeros. Su maestra, la maestra Silvia, una mujer joven de ojos amables y paciencia infinita, decía que Camila era una niña muy inteligente, pero que le costaba abrirse con otros niños. A menudo se sienta sola en el recreo, me dijo la maestra Silvia en la junta de padres de familia. Cuando le propongo unirse a los juegos, se niega cortésmente. Prefiere leer o dibujar. Siempre ha sido callada, dije. Aunque en realidad yo no sabía cómo era Camila antes de que se quedara conmigo. Tal vez, pero he notado algo más. Es muy sensible a las críticas. Si corrijo un error en su trabajo, puede ponerse a llorar. Y a menudo, pregunta si alguno de los maestros o niños está enojado con ella. Asentí, reconociendo en ese comportamiento lo que observaba en casa. Camila se disculpaba constantemente por el más mínimo paso en falso, como si tuviera miedo de que yo me enojara y la abandonara como lo habían hecho sus padres. Con Agustín, las cosas eran más complicadas. En el jardín de niños Rayitos de Sol, lo asignaron al grupo de las mariposas, para niños de 3 a 4 años. Después de una semana, la directora Clara, una mujer robusta de mirada cansada, me llamó para hablar. Señor Solís, su nieto tiene problemas de comportamiento, comenzó sin rodeos. No puede quedarse quieto durante la clase, interrumpe a otros niños, se niega a compartir sus juguetes. Ayer golpeó a un niño que le quitó su carrito. No es un niño agresivo, objeté. En casa él, es una situación diferente en casa, me interrumpió la directora Clara. Aquí tiene que interactuar con otros niños, seguir las reglas. Tal vez debería consultar con un especialista. Quise indignarme, pero recordé que Agustín había hecho un berrinche el día anterior, porque le había dado un plato azul en lugar de uno verde. ¿Cómo no podía dormir sin la luz encendida? ¿Cómo se despertaba en medio de la noche gritando? En casa analicé más de cerca el comportamiento de mis nietos. Camila, en efecto, era demasiado callada, como si intentara ser invisible. Nunca pedía ayuda, incluso cuando las cosas no le salían bien. Era muy diligente al recoger sus cosas, incluso cuando le decía que no era necesario. A menudo mencionaba a mamá y papá en las conversaciones, pero sin emoción, como si hablara de personajes de un libro y no de sus propios padres. Agustín oscilaba entre los extremos de una actividad interminable y una apatía absoluta. Podía pasar horas construyendo torres de cubos, y luego, en un ataque de ira, destruirlo todo si una sola pieza caía mal. Se negaba a comer ciertos alimentos, no por el sabor, sino por el color o la forma. Tenía rituales rígidos. Ciertos juguetes debían permanecer en lugares específicos. Los libros debían leerse en un orden estricto antes de dormir. En la escuela Camila empezó a coleccionar objetos pequeños en sus bolsillos. Piedritas, gomas de borrar, clips de colores. Cuando descubrí su colección debajo de su almohada, lloró pensando que la regañaría por robar. No robé, abuelo, sollozó, los encontré. Solo quería tener algo mío, que nadie pudiera quitarme. La abracé y le prometí que nunca le quitaría nada. Que esta casa era su hogar ahora también. Que podía sentirse segura. Agustín se escondía en el closet en esos momentos, negándose a salir. Esa era su respuesta al conflicto, buscar un espacio pequeño y estrecho y esconderse allí. A veces se quedaba sentado así durante horas hasta que yo lo atraía de vuelta con la promesa de un helado o un nuevo libro con dibujos. Al final, decidí buscar ayuda profesional. La escuela de Camila tenía una psicóloga, la doctora Ramírez, especializada en trauma infantil. Después de varias sesiones con los niños, me invitó a conversar. Su consultorio era acogedor, con sillones acolchados y paredes decoradas con dibujos de niños. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con ojos oscuros y perspicaces, me ofreció una taza de té. Señor Solís, he estado hablando con sus nietos. Comenzó una vez que nos acomodamos con nuestras tazas. Y tengo algunas observaciones que me gustaría compartir. Asentí, preparándome para lo peor. Camila y Agustín muestran signos clásicos de trauma emocional asociado con el abandono, dijo sin rodeos. Los niños cuyos padres desaparecen repentinamente de sus vidas, incluso si es de manera temporal, a menudo desarrollan ciertos mecanismos de defensa. ¿Cuáles? Pregunté, aunque ya adivinaba la respuesta. Camila intenta ser la niña perfecta. Tiene miedo de que si hace algo mal, la abandonen de nuevo. Esto se manifiesta en ser extremadamente ordenada,
Intentar complacer a los adultos y evitar el conflicto. Hizo una pausa. Y también acumula objetos, crea una especie de reserva para un día difícil. Es una reacción a la incertidumbre sobre el futuro. Recordé la colección de cosas debajo de la almohada de Camila, y sentí que se me encogía el corazón. ¿Y qué hay de Agustín? La reacción de Agustín es diferente, pero también típica. Oscila entre intentar llamar la atención a toda costa y el autoaislamiento. Su agresividad, hiperactividad y berrinches son formas de poner a prueba qué tan fuerte es su relación con los demás. Si me porto mal, ¿tú también te vas a ir? Es la pregunta que hace con su comportamiento. Me quedé en silencio, asimilando la información. Señor Solís, ¿puedo preguntar cuánto tiempo llevan fuera los padres de los niños y qué tan regular es el contacto? Le conté todo. La partida repentina, el desvanecimiento gradual del contacto, las recientes y esporádicas llamadas telefónicas. Sospecho que los niños ya sufrían de negligencia emocional incluso antes de que los padres se fueran, comentó la doctora Ramírez después de una pausa. Estos patrones de comportamiento no se forman en cuestión de meses. Recordé cómo Patricia interactuaba con los niños, de manera formal, sin calidez. Cómo Braulio siempre estaba demasiado ocupado para jugar con ellos o leerles libros. Y sentí una oleada de ira. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Cómo puedo ayudarlos? Lo más importante es la estabilidad y la previsibilidad, respondió la doctora Ramírez. Los niños necesitan saber que su mundo no se va a derrumbar en cualquier momento. Rutinas claras, reglas claras, respuestas consistentes a su comportamiento. Todo esto crea una sensación de seguridad. Asentí. Eso era algo que ya estaba intentando ofrecerles. También es importante hablar con ellos sobre sus sentimientos, permitirles expresar enojo, tristeza, miedo, sin juzgarlos por ello. Por supuesto, demostrarles amor con palabras, con caricias, con tiempo compartido. ¿Pero y los padres?, pregunté. Oh, ¿cómo les explicas a los niños por qué no llaman? ¿Por qué no vienen? Camila ya había empezado a hacer preguntas para las que yo no tenía respuestas. La doctora Ramírez suspiró. Esta es una pregunta difícil. A los niños de esta edad les cuesta entender el concepto de una ausencia temporal por un periodo tan largo. Rey recomendaría ser honesto, pero sin criticar directamente a los padres. Podría decir algo como, mamá y papá no pueden estar con ustedes en este momento, pero los quieren, y yo estoy aquí, y no me voy a ir a ningún lado. No estaba seguro de que Braulio y Patricia realmente quisieran a sus hijos, no de la manera en que se supone que los padres deben amar, pero me guardé esos pensamientos. Ofrezco sesiones de terapia regulares para ambos niños, continuó la doctora Ramírez, una vez a la semana de forma individual. También sería de ayuda que se uniera a un grupo de apoyo para cuidadores. Hay varios grupos de ese tipo en la ciudad. Acepté todas sus sugerencias, cualquier cosa con tal de ayudar a los niños. Cuando salimos del consultorio, Camila y Agustín esperaban en el pasillo. Agustín jugaba con un carrito, rodándolo por el suelo. Camila estaba sentada inmóvil, mirando por la ventana. ¿Nos vamos a casa?, pregunté, intentando sonar alegre. Y tal vez podríamos pasar por una heladería en el camino. Agustín saltó de inmediato con un entusiasta. Sí. Camila me miró con sus ojos serios. Abuelo, dijo en voz baja, ¿mami y papi van a volver alguna vez por nosotros? Me agaché para quedar a su misma altura. No sé exactamente cuándo van a volver, respondí con honestidad, pero sí sé que siempre estarán seguros conmigo, y que yo no me voy a ir a ningún lado. Camila examinó mi rostro como si buscara señales de engaño. Luego asintió, como tomando una decisión, y me tomó de la mano. Me gusta el helado de vainilla, dijo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, intenté llamar a Braulio. El teléfono estaba apagado. Envié un mensaje de texto exigiendo que me devolviera la llamada lo antes posible. No hubo respuesta. Al día siguiente, y al otro, y al siguiente, y la semana posterior, silencio. Era como si simplemente hubieran desaparecido. Empecé a preocuparme seriamente. ¿Y si les había pasado algo? Incluso consideré ir a la policía. ¿Pero qué podía decir? ¿Que mi hijo y su esposa no llamaban a sus hijos? Eso difícilmente habría sido una prioridad para las autoridades. Finalmente, después de casi 2 semanas de silencio, llegó un breve mensaje de Braulio. Perdón por el silencio, papá. Días locos. El proyecto se está expandiendo. Tengo que viajar mucho por la región. Patricia también está llena de trabajo.
¿Cómo están los niños? Espero que estén bien. Intentaremos llamar este fin de semana, pero no llamaron ese fin de semana, ni el siguiente. Unos pocos meses se convirtieron silenciosamente en 6 meses. El dinero para la cuenta de los niños llegaba de forma irregular, con retrasos. Empecé a completar con mis propios ahorros, a pesar de que mi pensión era modesta. La doctora Ramírez tenía razón. Los niños necesitaban estabilidad, y decidí que yo se la proporcionaría, sin importar si Braulio y Patricia regresaban alguna vez a la vida de sus hijos o no. La vida tiene una cualidad extraña. Fluye lenta y rápidamente al mismo tiempo. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y han pasado 2 años desde que Camila y Agustín viven en mi casa. 2730 días desde que Braulio y Patricia dejaron a sus hijos en mi puerta con la promesa de regresar en unos meses. Camila cumplió 7 años. Agustín tenía 5. Habían crecido y cambiado, y yo también había cambiado con ellos. Hay más canas en mi barba y arrugas más profundas. Pero por primera vez en años, me siento verdaderamente necesario. A veces, cuando miro atrás, apenas puedo recordar cómo era mi vida antes de que llegaran. Silenciosa, ordenada y vacía. Abuelo, mira. Agustín entró corriendo a la cocina donde yo preparaba el desayuno. Sostenía una hoja de papel con garabatos brillantes y coloridos. Nos dibujé. Eres tú, soy yo, es Camila y esta es nuestra casa. Me limpié las manos con un trapo y tomé el dibujo. 3 figuras desiguales estaban paradas frente a un rectángulo con techo triangular. Mi figura era la más alta, con cabello gris y lentes. Al lado mío estaba Camila, con el cabello largo y un libro en las manos. Y Agustín, pequeño pero con una sonrisa enorme. ¡Qué bonito dibujo! Lo elogié colocando un imán en el refrigerador, donde ya tenía una galería de sus trabajos. Es muy parecido, especialmente mis lentes. Agustín resplandeció. En 2 años de terapia, con la doctora Ramírez y con la ayuda de un programa especial en la escuela, su comportamiento se había vuelto mucho más manejable. Sus berrinches eran menos frecuentes y sus episodios de hiperactividad fueron reemplazados por periodos de ocupación constructiva. Todavía no podía concentrarse en una sola actividad por mucho tiempo, y se distraía fácilmente, pero ahora estos rasgos no le impedían aprender y convivir con otros niños. ¿Dónde está Camila?, preguntó Agustín, subiéndose a una silla. ¿Está leyendo otra vez? Se va a la escuela, respondí, sirviendo hot cakes en un plato. Hoy tiene la presentación de un proyecto de ciencias. Camila apareció en la cocina 5 minutos después, con una mochila en los hombros y un montón de tarjetas en la mano. Se veía seria y concentrada, como siempre lo hacía antes de eventos importantes en la escuela. «Buen día, abuelo». «Hola, Ash», dijo, mientras se sentaba a la mesa y extendía las tarjetas frente a ella. «Necesito repasar el informe otra vez». «Primero el desayuno», dije suavemente, colocando un plato frente a ella. «La ciencia se digiere mejor con el estómago lleno». Sonrió levemente con la comisura de los labios, de la forma en que Catalina solía hacerlo. Esa sonrisa siempre me producía una punzada en el pecho, una mezcla de alegría y tristeza. Camila seguía siendo callada y seria para su edad, pero ya no parecía tan retraída como antes. Hizo amigos en la escuela, no muchos, pero de verdad. Los maestros reconocían sus notables habilidades, especialmente en ciencias y lectura. Sus miedos no habían desaparecido por completo. Todavía le preocupaba el futuro. Todavía temía decepcionar a los adultos. Pero ahora sabía cómo hablar de sus sentimientos en lugar de esconderlos en lo más profundo. Después del desayuno, llevé a Agustín a la guardería y a Camila a la escuela. Se había convertido en nuestro ritual diario. Aunque la escuela estaba a unas pocas cuadras, siempre los acompañaba caminando. Pues, en parte por mi exceso de protección, en parte porque me encantaban esas caminatas matutinas, mientras hablábamos del día que teníamos por delante, hacíamos planes para el fin de semana o simplemente observábamos cómo despertaba la ciudad. ¿Te acuerdas de que hoy salgo temprano?, preguntó Camila cuando nos acercábamos a las puertas de la escuela. Cancelaron nuestra última clase. Me acuerdo, asentí. Te veo a las 2:30. ¿Vamos a la biblioteca? Claro, como quedamos. Ella sonrió más ampliamente, una sonrisa de verdad, y me dio un rápido abrazo antes de salir corriendo hacia sus compañeros. Me quedé mirándola mientras se alejaba, sintiendo una oleada de orgullo y ternura.
¿Quién hubiera pensado que a los 76 años me sentiría más necesario e importante que nunca? Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue revisar mi correo electrónico. En 2 años me había acostumbrado a empezar el día con este ritual, aunque hacía mucho tiempo que había dejado de esperar noticias de Braulio y Patricia. Al principio, todavía llamaban de vez en cuando, una vez cada pocos meses, normalmente por Skype, siempre con una mala conexión y durante unos pocos minutos. Las conversaciones eran tensas, incómodas. Los niños se sentaban frente a la pantalla, sin saber qué decirles a esos casi extraños que alguna vez fueron sus padres. Braulio y Patricia hacían preguntas triviales. ¿Cómo va la escuela? ¿Qué hay de nuevo? ¿Se están portando bien? Sin esperar respuestas. Luego, las llamadas cesaron por completo. Solo quedaban mensajes esporádicos, tarjetas de Navidad, fotos de lugares exóticos, correos cortos, disculpándose por el largo silencio y prometiendo volver pronto. El dinero para la cuenta de los niños llegaba cada vez con menos frecuencias y en cantidades más pequeñas. Hacía mucho que había dejado de contar con esa ayuda y había asumido por completo todos los gastos del sustento de mis nietos. Ese día no había nada de Braulio en el correo, solo la publicidad habitual, facturas y una carta de mi antiguo compañero de la universidad. Y estaba a punto de cerrar mi computadora cuando noté una notificación de Facebook. Por lo general, rara vez entra a las redes sociales, pero después de tener a los niños, me convertí en un usuario más activo. Era una forma fácil de compartir fotos y noticias con mis pocos amigos. La notificación decía que Patricia había etiquetado a Braulio en una nueva foto. Yo no era amigo de mi nuera en las redes sociales. Ella nunca aceptó mi solicitud, pero su perfil estaba parcialmente abierto, y a veces podía ver las publicaciones si mencionaban a mi hijo. Hice clic en la notificación esperando ver otra foto de la oficina o del paisaje urbano de Singapur. En su lugar, se abrió ante mí la foto de un yate amarrado en una marina. En la cubierta estaban Braulio y Patricia, bronceados, con lentes de sol, copas de champán en la mano. El pie de foto decía, nuestra segunda casa. Vida en Miami, un yate de ensueño impresionante. Miami, no Singapur, Miami. Me quedé mirando la foto sin dar crédito a mis ojos. La fecha de publicación era de hace 2 semanas. Revisé rápidamente las otras fotos disponibles de Patricia. Aquí estaban en la playa, la arena blanca, las palmeras, el océano color turquesa. Con el pie de foto, otro día perfecto en el paraíso. Miami Beach, amor por Florida. La fecha era de hace 3 meses. Aquí está Braulio en la terraza de un restaurante de lujo con vista a la bahía y rascacielos detrás de él. El pie de foto decía, cena de negocios con socios. Miami Business. La fecha era de hace 6 meses y había docenas de fotos más como esta fechadas en los últimos 2 años. Todas de Miami, ninguna de Singapur. Ni una sola mención de los niños. Sentí una oleada de rabia subir por mi interior. Mintieron. Habían estado mintiendo todo el tiempo. No había ningún Singapur, ningún proyecto internacional. Simplemente se habían mudado a Miami, dejando atrás a sus hijos para comenzar una nueva vida sin obligaciones onerosas. Con dedos temblorosos abrí el perfil de Braulio. Era más privado, pero la información indicaba que su lugar de trabajo era Inversiones Brightside, en Miami, Florida, y la fecha de inicio era de hace casi 2 años, poco después de que me dejaron a los niños. Todo encajó. La partida repentina, las llamadas infrecuentes y breves, las excusas sobre la mala conexión, el cese gradual del contacto. No tenían planeado volver por los niños. Nunca lo planearon. Apagué la computadora y me quedé sentado en mi silla durante mucho tiempo, intentando lidiar con mis emociones. Ira, dolor, frustración, todo mezclado en un nudo apretado en mi pecho. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo mi propio hijo abandonar a sus niños? ¿Y para qué? ¿Por yates y cóctel en la playa? El teléfono sonó, interrumpiendo mi hilo de pensamientos. Era la directora Clara de la guardería de Agustín. Señor Solís, tenemos un pequeño problema. Agustín se cayó durante el paseo y creo que se lastimó bastante la rodilla. No es nada grave, pero está muy alterado y pregunta por usted. Dije que iría de inmediato, así que fui a recoger a mi nieto. Todo el camino hacia la guardería intenté calmarme, reprimir mi enojo. Agustín no debía verme así. Cuando llegó, estaba sentado en el consultorio médico con una curita en la rodilla y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, corrió hacia mí. «Abuelo, me caí.
Había un hoyo aquí y no lo vi y me caí y me duele mucho. Hablaba rápido, atragantándose con las palabras. ¿Me llevas a casa? Por favor, abuelo. Lo cargué en mis brazos, sintiendo cómo sus pequeños brazos se envolvían alrededor de mi cuello. En ese momento, mi enojo con Braulio y Patricia se mezcló con un amor infinito por este pequeño hombrecito que tan desesperadamente necesitaba protección y cuidado. Claro que sí, campeón, le dije, estrechándolo más contra mí. Vamos a casa y curaremos esa rodilla con un helado. Es el mejor remedio para todos los golpes. De camino a casa, Agustín se había tranquilizado y hablaba de su día en la escuela, de sus amigos, del juguete nuevo que le había enseñado un niño del grupo de los grandes. Lo escuchaba a medias, todavía pensando en lo que había descubierto. Sí. Cuando llegamos a casa, acomodé a Agustín en el sillón, con helado y caricaturas, y llamé a la escuela de Camila para avisar que no podría ir a recogerla a las 2:30, como habíamos acordado. No se preocupe, señor Solís, dijo la secretaria. La maestra Silvia dijo que puede acompañar a Camila a la biblioteca, ya que de todos modos iban para allá, y luego usted puede recogerla ahí. Le agradecí su ayuda y, tras asegurarme de que Agustín estuviera cómodo, volví a la computadora. Necesitaba saber más. Pasé la siguiente hora investigando las cuentas de redes sociales de Braulio y Patricia y de cualquier amigo que pudiera encontrar. El panorama se volvía cada vez más claro y deprimente. De hecho, se habían mudado a Miami casi inmediatamente después de dejarme a los niños. Braulio aceptó un trabajo en una empresa de inversiones fundada por un antiguo compañero de clases. Patricia empezó a trabajar en una agencia de bienes raíces especializada en propiedades de lujo. A juzgar por las fotos, su vida estaba llena de fiestas, viajes, restaurantes caros y nuevos conocidos. Ni una sola vez durante todo este tiempo mencionaron a los niños. Ni una foto de Camila o Agustín, ni una publicación sobre cuánto extrañaban a sus pequeños. Era como si Camila y Agustín simplemente hubieran dejado de existir en su mundo. En una de las fotos noté un comentario de alguien llamada Lorena, al parecer compañera de trabajo de Patricia. Ustedes dos son la viva imagen de la pareja ideal, libres, exitosos, disfrutando de la vida. Me alegra mucho que hayan podido empezar de cero. ¿Empezar de cero? ¿Abandonar a mis hijos para empezar de cero? Cerré la computadora sintiendo náuseas físicas. ¿Cómo pudieron? ¿Y cómo no lo vi antes? Todas las señales estaban ahí. Su renuencia a comunicarse con los niños, las excusas, la desaparición gradual de las vidas de Camila y Agustín. Debí darme cuenta antes. Por el teléfono, no podía dejarlo solo para ir por Camila. Por favor, dígale que pasaré por ella a la biblioteca en 1 hora, como estaba previsto. Claro que sí, respondió la doctora Ramírez, pero hay algo más. Mientras hablaba con ella, mencionó que últimamente ha estado pensando mucho en sus padres, preguntando por qué no llaman, por qué no escriben. Pensé que debía saberlo. Le agradecí y colgué, sintiendo que el enojo volvía a surgir en mi interior. ¿Qué le voy a decir a Camila? ¿Que sus padres prefirieron yates y cócteles antes que a sus propios hijos? ¿Que estaban empezando de nuevo borrando a su hijo e hija de ese pizarrón? Miré de reojo a Agustín, que veía pacíficamente una caricatura, sosteniendo una cucharada de helado derretido en su puño. Era tan confiado, tan abierto al mundo, a pesar de todo lo que había pasado. Al igual que Camila, que seguía esperando que sus padres se acordaran de ella. Volvieran. En ese momento tomé una decisión. No permitiría que Braulio y Patricia regresaran a la vida de los niños solo para abandonarlos otra vez. No dejaría que Camila y Agustín pasaran por otra traición. Tenía que protegerlos, incluso si eso significaba entrar en conflicto con mi propio hijo. Mientras Agustín veía la caricatura, llamé a mi abogado, el licenciado Barrera, quien me estaba ayudando con el trámite de la custodia temporal. Licenciado, necesito su ayuda, dije sin rodeos. Quiero obtener la custodia permanente de mis nietos, y quiero iniciar el proceso lo antes posible. El licenciado Barrera guardó silencio unos segundos antes de responder. Eduardo, estamos hablando de la pérdida de la patria potestad de tu hijo y su esposa. Ese es un gran paso. ¿Estás seguro? Más que seguro, respondí con firmeza. Tengo pruebas de que abandonaron deliberadamente a los niños y mintieron sobre sus intenciones. Viven en Miami, no en Singapur, y han tenido casi nulo contacto con los niños en 2 años. Entiendo tu indignación, Eduardo,
pero los tribunales son reacios a despojar a los padres de sus derechos, especialmente si no hay evidencia directa de abuso. La negligencia emocional es una forma de abuso, repliqué. Tengo informes de una psicóloga infantil que confirman que los niños sufren por el trauma del abandono, y puedo probar que Braulio y Patricia mintieron sobre los motivos de su partida. El licenciado suspiró. Está bien, Eduardo. Reunámonos mañana y repasemos todos los detalles. Veré qué podemos hacer. Pero prepárate, porque esto podría ser un proceso largo y doloroso. Después de hablar con el abogado, conduje a la biblioteca para recoger a Camila. Estaba sentada en una mesa de la sección infantil, sumergida en un libro. Cuando me acerqué, levantó la vista y vi alivio en sus ojos. Abuelo, ¿estás bien? ¿Dónde está Agustín? De inmediato empezó a empacar sus cosas. Estamos bien, corazón. Agustín se lastimó un poco en la guardería, así que no pude ir a escuela a recogerte. Está en casa ahora, viendo caricaturas y comiendo helado. ¿Helado? Hubo una ligera indignación en su voz. Antes de la cena, sonreí. A veces Camila actuaba como una pequeña adulta, preocupándose tanto por las reglas y las rutinas como yo. Circunstancias especiales, le expliqué. Las lesiones de rodillas solo se pueden tratar con helado. Es un hecho científico. Ella rodó los ojos, pero sonrió. Salimos de la biblioteca y nos dirigimos al auto. Abuelo, dijo Camila de repente, mientras íbamos de camino a casa, ¿crees que mamá y papá vuelvan alguna vez por nosotros? Apreté el volante con más fuerza, intentando mantener una expresión tranquila en mi rostro. No lo sé, cariño. Pero ¿sabes qué? Estamos muy bien así como estamos, ¿verdad? Tú, yo y Agustín. Somos una verdadera familia. Ella asintió mirando por la ventana. Ya no quiero que vuelvan, dijo en voz baja, casi en un susurro. Me gusta vivir contigo. Sentí que se me encogía el corazón de dolor y de amor al mismo tiempo. A mí me encanta vivir con ustedes, respondí, conteniendo apenas mis emociones. Más que a nada. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté de nuevo ante la computadora. Guardé cada foto y publicación de Braulio y Patricia que pude encontrar, evidencia de su engaño y descuido. Luego le escribí un correo electrónico largo al licenciado Barrera, describiendo toda la situación en detalle. No sabía cómo terminaría esta lucha. No sabía si tendría éxito en obtener la custodia permanente, pero sabía una cosa con certeza. Haría todo lo que estuviera a mi alcance para proteger a Camila y a Agustín, incluso si eso significaba ir en contra de mi propio hijo. Me quedé despierto mucho tiempo esa noche, pensando en lo extraña que es la vida, en cómo el hombre que yo había criado podía ser capaz de semejante traición. Cómo dos niños inocentes habían sido simplemente borrados de la vida de sus padres, y cómo esos mismos niños, de forma completamente inesperada, se convirtieron en el centro de mi mundo, dándole sentido a mis últimos años. Pensé en Catalina y en lo que diría ahora. Probablemente estaría tan enojada y decepcionada por el comportamiento de Braulio como yo. Pero ella siempre tenía un don para encontrar la luz, incluso en las situaciones más oscuras. Los niños han llegado exactamente a donde necesitan estar, diría ella, con alguien que realmente los ama. Punskas, y me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para ser digno de ese amor, que los protegería y los cuidaría hasta mi último aliento, que nunca traicionaría su confianza como lo habían hecho Braulio y Patricia. Al día siguiente, me reuní con el licenciado Barrera en su oficina. Tuvimos una larga discusión sobre todos los aspectos legales del caso. Las probabilidades no eran malas, considerando todo, pero el proceso podría llevar mucho tiempo y requerir mucho esfuerzo. ¿Estás listo para esto, Eduardo?, me preguntó el licenciado al final de la reunión. A tu edad, asumir la responsabilidad total de dos niños durante muchos años es un compromiso enorme. Miré la foto de Camila y Agustín que siempre llevaba en mi cartera. Sonreían a la cámara, felices y despreocupados, como deberían ser todos los niños. Nunca he estado tan seguro de algo, licenciado, respondí. Estos niños son mi familia, y haría lo que fuera para mantenerlos conmigo. Ese mismo día presentamos la demanda por la custodia permanente. Comenzó la larga y complicada batalla legal por el futuro de mis nietos. 5 años es toda una vida cuando se trata de niños. Camila cumplió 12 años, Agustín cruzó la marca de los 12. Miro sus fotos ordenadas cronológicamente por toda la casa, y no puedo creer lo rápido que han crecido, cómo han cambiado y cómo he cambiado yo mismo.
A los 81 años, soy una persona muy diferente de la que alguna vez fui. Un jubilado, un ex profesor de sociología, un viudo. Todas esas definiciones ahora parecen secundarias. Lo que importa es quién soy ahora. El abuelo de Camila y Agustín, su tutor, su protector, su mentor, su familia. La lucha por la tutela permanente resultó ser larga y agotadora, tal como me lo había advertido el licenciado Barrera. Braulio y Patricia contrataron a abogados costosos que intentaron argumentar que yo era demasiado viejo para criar niños, que no tenía suficiente dinero y que la falta de una madre afectaba negativamente el desarrollo de mis nietos. Presentaron documentos firmados con efecto retroactivo que supuestamente demostraban que habían planeado que los niños se quedaran conmigo de manera temporal y que el retraso se debía a causas de fuerza mayor. Pero la verdad estaba de mi lado. Los informes psicológicos sobre el progreso de los niños, los testimonios de los maestros, los expedientes médicos que confirmaban la mejora en su salud emocional y física, todo hablaba a mi favor. Y lo más importante, los propios niños. Cuando el juez habló con Camila en privado, sus palabras, según el licenciado, no dejaron piedra sobre piedra de los argumentos de la parte contraria. Después de casi 13 años de litigio, finalmente obtuve la custodia permanente de mis nietos. A Braulio y a Patricia se les concedieron derechos de visita limitados una vez al mes, supervisados por una trabajadora social. Nunca los aprovecharon. Han pasado 2 años más desde entonces. Vivimos nuestras vidas, creamos nuestras tradiciones, construimos nuestro futuro sin ellos. Los niños ya no preguntaban por sus padres, ya no esperaban sus llamadas. Era como si se hubieran resignado al hecho de que solo había un adulto en sus vidas en quien podían confiar. Su abuelo. Abuelo, ¿has visto mi carpeta azul con los cálculos? Camila entró volando a la cocina donde yo preparaba el desayuno. Su largo cabello oscuro estaba recogido en una coleta alta y llevaba lentes de armazón delgado. Había empezado a usarlos hace aproximadamente 1 año, cuando comenzó a tener problemas de vista. Necesito terminar mi proyecto de física y la carpeta no está. Busca en mi despacho, en la repisa de abajo, dije, volteando los hot cakes. Vi que dejaste unos papeles ahí anoche. Camila se dio un golpe en la frente. Es verdad. Estaba revisando los cálculos del ángulo de refracción. Me dio un rápido beso en la mejilla. Gracias, abuelo. Me salvaste la vida. Salió corriendo hacia el estudio y yo seguí preparando el desayuno, sonriendo. Camila se convirtió en una jovencita increíble, inteligente, responsable, entusiasta. Era la mejor estudiante de su clase, destacando especialmente en ciencias y matemática. Sus maestros le auguraban un gran futuro en ingeniería o física, y sin embargo, seguía siendo cariñosa y sensible. Ayudaba a sus compañeros con sus estudios, cuidaba de su hermano menor, y siempre estaba dispuesta a asumir algunas tareas del hogar para aliviar mi carga. A veces pensaba que había crecido demasiado rápido, que aprendió a asumir responsabilidades demasiado pronto, pero la psicóloga me aseguró que esto es normal en niños que han experimentado el trauma de la separación de sus padres. A menudo se vuelven más independientes y maduros que sus compañeros de edad. Agustín, colocando los platos de hot cake sobre la mesa. El desayuno está listo. Silencio. Suspiré y me dirigí hacia su cuarto. Agustín y las mañanas nunca habían sido amigos. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Miré hacia adentro y vi a mi nieto sentado en el suelo, rodeado de piezas de Lego. Estaba tan absorto construyendo alguna estructura elaborada que ni siquiera notó mi presencia. Agustín, llamé de nuevo, más suave. Es hora de desayunar, campeón. Levantó la vista, con los ojos llenos de concentración y entusiasmo creativo. Abuelo, casi termino. Va a ser una nave intergaláctica con hiperpropulsor y cañones láser. Mira, aquí está la cabina y aquí están los motores. ¿Y esto? Me senté a su lado observando la compleja estructura. Agustín siempre había tenido un pensamiento espacial y una creatividad asombrosos. Su maestro decía que podría haber sido arquitecto o ingeniero si no hubiera tenido problemas para concentrarse. Muy impresionante, lo elogié con sinceridad. But ahora necesitamos desayunar y prepararnos para la escuela. Puedes seguir construyendo por la tarde. Agustín suspiró con el drama propio de un niño de 10 años. Está bien, pero ya casi termino el módulo principal. La nave no se va a ir a ningún lado, le aseguré. Pero los hot cakes se están enfriando.
Y por cierto, hoy son tus favoritos, con chispas de chocolate. Ese argumento resultó decisivo. Agustín guardó con cuidado las piezas de construcción y se levantó. ¿Ya te tomaste tus medicinas hoy?, preguntó dirigiéndose a la puerta. Sonreí, típico de Agustín, pasando de los hotcakes a mis pastillas para la presión. Sí, ya me tomé las de la mañana, respondí siguiéndolo a la cocina. No te preocupes. No me preocupo, lo descartó él. Solo estoy revisando. Camila dice que a veces se te olvida. Camila ya estaba sentada a la mesa, revisando sus notas. Yo no dije eso, aclaró sin apartar la vista de sus papeles. Dije que todos debemos estar atentos al régimen de medicamentos porque es importante. Es lo mismo. Agustín se encogió de hombros, dejándose caer en su silla e inmediatamente sirviéndose los hot cakes. Me senté frente a los niños a verlos desayunar. Agustín comía rápido y de manera descuidada, distrayéndose constantemente con sus historias sobre las tareas escolares o nuevas ideas para sus diseños. Camila cortaba su porción metódicamente, partiendo con cuidado cada trozo y comiendo despacio mientras seguía leyendo algo. Tan diferentes y a la vez tan unidos. A Agustín le diagnosticaron TDA, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hace 3 años, cuando sus problemas de concentración y comportamiento en la escuela se volvieron demasiado evidentes. Recuerdo haber tenido miedo del diagnóstico, leyendo sobre el tema todas las noches, preocupado de no ser capaz de salir adelante, de no tener la fuerza y la paciencia necesarias a mi edad. Pero poco a poco aprendimos a vivir con ello. Una combinación de terapia, clases especiales, rutinas estructuradas y, a veces, medicamentos, ayudaron a Agustín a aprender a controlar sus impulsos y concentrarse en sus tareas. Seguía siendo enérgico y creativo, pero ya no era el niño ingobernable que corría por la casa sin encontrar su lugar. Todavía tenía días difíciles en la escuela, cuando perdía la concentración y quedarse sentado se volvía insoportable. Pero los maestros habían aprendido a trabajar con estos niños y yo había aprendido a reconocer cuándo Agustín necesitaba un descanso, un cambio de actividad o simplemente la oportunidad de liberar su energía. Hoy tengo ensayo de la banda después de la escuela, me recordó Camila, terminando su jugo de naranja. La maestra Dolores dijo que nos prepararíamos para el concierto de primavera. Recogeré a Agustín después de la escuela y luego iremos por ti. ¿Cómo va el aprendizaje del violín? El rostro de Camila se iluminó. El violín era su nueva pasión. Había comenzado hace aproximadamente 1 año, cuando la escuela organizó una pequeña orquesta. La maestra Dolores dice que tengo buen oído y ya casi domino la canción de cuna de Brahms. ¿Quieres que la toque esta noche? Claro que sí, sonreí. Siempre estoy listo para ser tu público agradecido. Agustín hizo una mueca. Solo no me obligues a escuchar. La última vez casi se me caen las orejas. Agustín, se indignó Camila. No toco tan mal. El abuelo dice que siempre hay que decir la verdad, replicó Agustín con desparpajo. Y la verdad es que suenas como un gato al que acaban de pisar. Intervine antes de que la situación se convirtiera en una discusión en toda regla. Agustín, tu hermana apenas está aprendiendo. Todos los grandes músicos fueron principiantes. Y Camila, no te tomes las críticas de manera tan personal. La práctica hace al maestro. Las riñas matutinas eran comunes en nuestra casa, como en cualquier familia con niños de diferentes edades y temperamentos, pero nunca duraban mucho ni dejaban un sabor amargo. Los niños aprendieron a llevarse bien, a apoyarse mutuamente en momentos de necesidad, a protegerse el uno al otro de las amenazas externas. No eran solo hermano y hermana, eran aliados, compañeros de infortunio que juntos sobrevivieron a la traición de sus padres y juntos construyeron una nueva vida. Después del desayuno, comenzó el ajetreo matutino habitual. Buscar los libros de texto correctos, revisar la tarea, recordarme cambiarme los zapatos y comer a mi hora. A pesar de mi edad, intentaba mantener un ritmo de vida activo. Por supuesto, había días en que las articulaciones me dolían más de lo habitual, cuando el cansancio aparecía antes de lo que me hubiera gustado, pero no me dejaba vencer por la edad. Los niños me necesitaban, y ese era el mejor incentivo para mantenerme en forma. Los llevaba a la escuela todos los días, a pesar de Camila ya me había sugerido que se fueran en el autobús escolar. ¿Por qué tienes que esforzarte tanto, abuelo?, me había dicho. Pero para mí, estos viajes no eran un esfuerzo,
Eran una alegría, una oportunidad de estar juntos un poco más, de escucharlos hablar, de enterarme de sus planes para el día. Cuando los niños se iban a la escuela, regresaba a casa y me encargaba de los quehaceres diarios: lavar la ropa, limpiar, planear la cena. Una vez a la semana, Doña Paz, una viuda enérgica de mi edad, venía a ayudarme con las tareas más pesadas, pero yo prefería hacer la mayor parte del trabajo doméstico por mí mismo. Me daba una sensación de control sobre mi vida. A la hora de la comida, solía reunirme con mis amigos en el café de Doña Inés, una tradición que mantuve durante muchos años. Hugo y Felipa seguían asistiendo, aunque ellos también habían envejecido notablemente. Hablábamos de política, libros e historias locales, pero ahora yo hablaba a menudo de mis nietos, del éxito de Camila en las ciencias y la música, de los proyectos creativos de Agustín y de incidentes divertidos de nuestra vida familiar. «Has cambiado, Eduardo», me dijo Felipa un día mientras me veía mostrar fotos de un concierto escolar reciente. «Nunca pensé que te volverías tan hogareño». Sonreí sin ofenderme por su comentario. Yo tampoco lo pensaba, pero la vida está llena de sorpresas. Sorpresas felices. A juzgar por tu aspecto, dijo Hugo. Te ves más joven que hace 5 años. Esos niños claramente te están haciendo bien. Tenía razón. A pesar de todas las dificultades, preocupaciones y ansiedades de criar a mis nietos, me sentía más vivo, más integrado en el mundo de lo que me había sentido en cualquier momento desde la muerte de Catalina. Los niños me habían dado un nuevo propósito, una nueva razón de ser, y lo más sorprendente es que me dieron una nueva familia. En 5 años, creamos muchas tradiciones que hicieron que nuestra casa fuera verdaderamente nuestra. Los paseos dominicales al parque donde alimentábamos a los patos y hacíamos picnics, las noches de películas los viernes con la obligatoria pizza y palomitas, leer juntos antes de dormir. Incluso Agustín, a pesar de su edad, todavía adoraba que le leyera libros, aunque ya no eran cuentos infantiles, sino novelas de aventuras y ciencia ficción. Cada verano hacíamos un pequeño viaje, por lo general a la costa del Golfo, donde rentábamos una cabaña por una semana y pasábamos los días en la playa recolectando conchas, construyendo castillos de arena y observando a los pelícanos. El año pasado nos aventuramos más lejos por primera vez, volando al Gran Cañón, donde pasamos una semana inolvidable explorando los majestuosos paisajes y escuchando a los guardabosques hablar sobre la geología e historia del lugar. En casa teníamos muchas cosas nuevas que reflejaban los intereses de los niños. El telescopio de Camila, que usaba para estudiar el cielo estrellado, la colección de Legos de Agustín, con los que construía modelos cada vez más complejos, un centro musical, una biblioteca de libros nuevos. Las paredes, que antes solo tenían diplomas académicos y retratos de Catalina, ahora estaban cubiertas de dibujos infantiles, reconocimientos escolares y fotos de nuestros viajes. Nuestra vida no era perfecta. Había días en que Agustín hacía berrinches por su incapacidad para concentrarse en la tarea, cuando Camila se ensimismaba recordando a sus padres y preguntándose por qué la habían abandonado, o cuando yo me sentía demasiado viejo y cansado para lidiar con todos los desafíos de la adolescencia y la preadolescencia. Pero aprendimos a superar estos desafíos juntos. Me inscribí en cursos para padres de niños con edad para comprender mejor y ayudar a Agustín. Camila siguió asistiendo con la psicóloga cuando sentía la necesidad de hablar sobre sus sentimientos hacia sus padres. Yo vigilaba mi salud, me tomaba mis medicinas y hacía los ejercicios recomendados por mi médico para mantenerme en forma el mayor tiempo posible. Una noche, después de un día especialmente bueno en el que Camila había obtenido la calificación más alta en su proyecto de ciencias y Agustín había logrado quedarse sentado durante toda la clase de matemáticas sin distraerse por primera vez, nos sentamos en la sala, cada quien en lo suyo. Yo leía un nuevo libro de historia, Camila practicaba con su violín y Agustín estaba acostado en la alfombra armando otro modelo de Lego. De repente, Camila se detuvo y bajó el violín. «Abuelo», dijo seriamente, «¿eres feliz con nosotros?» La miré sorprendido. «Claro que sí, corazón. ¿Por qué lo preguntas?» Se encogió de hombros, de pronto apenada. «Es solo que podrías vivir una vida tranquila, viajando, descansando, saliendo con tus amigos. En lugar de eso, estás atrapado con nosotros y nuestros problemas». «Oye»,
dijo Agustín indignado, apartándose de sus legos. Yo no tengo ningún problema, solo si mi nuevo robot se rompe. Sonreí y dejé el libro a un lado. Camila, escúchame con atención. No estoy atrapado con ustedes. Estoy viviendo con ustedes. Y eso es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. ¿But no es difícil para ti?, insistió ella. Cuidarnos, cocinar, ayudarnos con las tareas. Claro que es difícil a veces, admití. Pero ¿sabes qué es más difícil? Vivir sin un propósito, sin sentido, solo existir día tras día, sin sentir que nadie te necesita. Nosotros te necesitamos, exclamó Agustín, corriendo a abrazarme. De verdad te necesitamos. Camila se acercó y se sentó en el descansabrazos de mi sillón. Solo quiero que seas feliz, abuelo, dijo en voz baja. Haces tanto por nosotros. Los abracé a ambos, sintiendo que mi corazón se desbordaba. Soy feliz, dije, y era la pura verdad. Los tengo a ustedes, y eso es todo lo que necesito. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé un rato junto a la ventana del pasillo, mirando el cielo estrellado. Pensé en Catalina, en lo orgullosa que estaría de nuestros nietos, en Braulio y Patricia, que habían renunciado a lo más valioso que tenían, en los extraños giros del destino, que a veces traen la felicidad a través del dolor y la pérdida. La vida había mejorado. No era perfecta, no estaba exenta de problemas, pero había mejorado. Teníamos una familia, teníamos un hogar, teníamos un futuro, y no podía pedir más. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de Braulio, el primero en casi 3 años. Ver su nombre en la bandeja de entrada hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Qué podría haber hecho que rompiera su silencio después de todos estos años? La carta era corta y seca. Papá, Patricia y yo nos mudaremos de regreso a Ajijic en 3 meses. Nos gustaría reunirnos y discutir algunos asuntos relacionados con los niños. Hazme saber cuándo te resulta conveniente. Sin explicaciones, sin preguntas sobre cómo estaban Camila y Agustín, sin el menor rastro de remordimiento. Releí la carta varias veces, intentando descifrar qué había detrás de ella. ¿Por qué ahora, después de todos estos años? ¿Qué había cambiado? Y lo más importante, ¿qué querían de los niños a los que habían abandonado hacía tanto tiempo? No respondí de inmediato. Primero tenía que pensar en la situación, consultar con el licenciado Barrera, tal vez hablar con la psicóloga de los niños. Pero una cosa sabía con certeza. No iba a permitir que Braulio y Patricia irrumpieran de nuevo en la vida de los niños solo para abandonarlos otra vez. No dejaría que arruinaran lo que nos había tomado tanto tiempo y cuidado construir. Nuestra vida había mejorado, y yo estaba dispuesto a protegerla a toda costa. La carta de Braulio me mantuvo en vilo. 3 meses era muy poco tiempo para prepararse para una reunión que podría cambiar nuestras vidas enteras. Releí esas pocas líneas una y otra vez, intentando descifrar las verdaderas intenciones de mi hijo. ¿Qué significaba eso de discutir algunos asuntos relacionados con los niños? ¿Solo querían verlos? ¿O tenían planes más serios? No les hablé a Camila y a Agustín sobre la carta de inmediato. ¿Para qué alarmarlos si la visita tal vez ni se concretaba? En 7 años, sus padres habían prometido venir, llamar, enviar regalos, y nunca habían cumplido su palabra. Quizás esta vez también terminaría en nada. En su lugar, llamé al licenciado Barrera, mi abogado. Nos reunimos en su oficina al día siguiente de recibir la carta. El licenciado, como siempre, se mostraba sereno y profesional. Con los años, había pasado de ser solo mi abogado a convertirse en un amigo de la familia. A menudo cenaba con nosotros, conocía a los niños y siempre se interesaba por su progreso. Así que Braulio y Patricia regresan, dijo pensativo mientras leía la impresión de la carta. Me pregunto por qué ahora. ¿Qué habrá cambiado? Eso es lo que me preocupa, respondí tamborileando los dedos con nerviosismo en el descansabrazos de mi sillón. Ni una sola visita en 7 años. Ni un solo intento de conectar verdaderamente con los niños, y ahora, de repente, regresan. ¿Por qué? El licenciado cruzó los brazos, un gesto que siempre hacía cuando estaba sumido en sus pensamientos. Tienes la custodia permanente, Eduardo. Legalmente los niños están protegidos. No pueden venir simplemente y llevárselos. Pero pueden solicitar una revisión de la custodia, ¿verdad? Pregunté sabiendo la respuesta. El licenciado Barrera suspiró. Teóricamente sí, pero tendrían que demostrar que ha habido un cambio significativo en las circunstancias y que devolver a los niños a sus padres biológicos es lo mejor para ellos.
Después de 7 años de ausencia y un contacto mínimo, eso sería extremadamente difícil. Asentí sintiéndome un poco aliviado, pero la ansiedad no disminuía. Sin embargo, por algo regresan. Y hay algo que quieren discutir sobre los niños. No especulemos, sugirió el licenciado. Preparémonos para cualquier eventualidad. Los investigaré en las bases de datos. Veré si hay demandas judiciales, deudas o problemas legales. Mientras tanto, responde a la carta de manera cortés y neutral. Averigua más sobre sus planes antes de aceptar reunirte. Seguí su consejo. Esa misma noche, después de que los niños se durmieron, le escribí a Braulio una breve respuesta. Me alegra saber que regresan a Ajijic. Por supuesto que podemos reunirnos, pero antes de fijar una fecha, me gustaría saber más sobre sus planes y qué tipo de temas les gustaría discutir. La respuesta llegó sorprendentemente rápido, a la mañana siguiente. Braulio solía tardar en responder mis correos electrónicos, a veces ignorándolos durante meses. Esta rapidez solo aumentó mi ansiedad. Papá, queremos discutir la posibilidad de ver a los niños con más regularidad. Los últimos años han sido difíciles, pero ahora estamos listos para asumir más responsabilidad. Nos mudamos a Ajijic de forma definitiva. Patricia ya vio una casa en un buen vecindario. Espero que apoyes nuestro deseo de reconstruir la relación con Camila y Agustín. Leí la carta varias veces, intentando descifrar el significado oculto. ¿Más responsabilidad? ¿Qué significaba eso? ¿Reuniones regulares de fin de semana? ¿O querían renegociar el acuerdo de custodia? ¿Por qué los años difíciles terminaban de repente ahora? Reenvié el correo al licenciado Barrera y recibí un mensaje rápido de su parte. No respondas de inmediato. Tengo información. Hablamos mañana. Todo el día estuve con los nervios de punta, intentando actuar con normalidad frente a los niños. Pero me conocían bien y sintieron que algo andaba mal. Abuelo, te ves extraño hoy, comentó Camila en la cena, mirándome con atención. ¿Pasa algo? Intenté sonreír de la manera más natural posible. Solo un poco cansado, mi vida. Nada grave. Agustín, que siempre era más directo que su hermana, frunció el ceño. Tienes cara de preocupado. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas ir al médico? Maldije mentalmente su capacidad de observación. Los niños criados en la incertidumbre a menudo desarrollan una habilidad casi sobrenatural para notar el más mínimo cambio en el estado de ánimo de los adultos. No hay ningún problema con mi salud, les aseguré. Solo algunos asuntos menores de adultos. Nada de qué preocuparse. Intercambiaron miradas, ese mismo diálogo silencioso que siempre ocurría entre ellos en momentos de duda. Luego Camila sintió como aceptando mis palabras y cambió de tema, pero yo sabía que no me creían del todo. Al día siguiente me reuní con el licenciado Barrera en una cafetería, no en su oficina, lo cual era inusual. Se veía preocupado. Eduardo, he estado haciendo indagaciones sobre tu hijo y su esposa, dijo sin rodeos en cuanto nos sentamos en una mesa en el rincón más alejado del lugar. Las noticias no son precisamente alentadoras. Me tensé, preparándome para lo peor. ¿Qué tan malo es? El licenciado sacó una carpeta de su portafolio. Al parecer, su nueva vida en Miami se había ido a pique. La empresa para la que trabajaba Braulio quebró hace unos 6 meses. Sus dueños están siendo investigados por fraude financiero. Braulio no figura oficialmente como acusado en el caso, pero su nombre se menciona en varias declaraciones. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Fraude financiero? ¿Mi hijo? ¿Y qué hay de Patricia? Pregunté, aunque ya sabía que las noticias no serían mejores. Patricia fue despedida de la agencia de bienes raíces por las mismas fechas. Los motivos no se han declarado oficialmente, pero se menciona una violación a la ética profesional. El licenciado hizo una pausa. Hay más. El año pasado fue retenida por el personal de seguridad en el casino Hard Rock de Miami. No se presentaron cargos, pero según mis fuentes, se trataba de una deuda enorme y de la violación de una prohibición de juego. ¿Ludopatía? No podía dar crédito a mis oídos. ¿Patricia? Eso parece. El licenciado hojeó unas páginas de la carpeta. Hay más. Vendieron su casa en Miami hace 3 meses por un valor muy inferior al del mercado, lo que suele indicar una necesidad urgente de dinero. Me recliné en la silla intentando procesar lo que acababa de escuchar. El panorama era lamentable. Ruina financiera, posibles problemas con la ley, adicción al juego y la repentina decisión de mudarse de regreso a Ajijic.
cerca de los niños en los que no habían pensado en años. ¿Crees que quieran usar a los niños para resolver de alguna manera sus problemas financieros? Pregunté sin rodeos. El licenciado se encogió de hombros. Es solo una suposición, pero el momento es sospechoso. Una cosa más. Revisé sus redes sociales. Durante el último año, el número de fotos de ellos juntos disminuyó drásticamente. Braulio se registró en eventos solo, sin Patricia, en varias ocasiones. Hace 2 meses, ella quitó el apellido de él de su perfil. Su matrimonio se está desmoronando, dije. Eso parece. El licenciado Barrera cerró la carpeta. Eduardo, no quiero asustarte, pero debes estar preparado. Las personas en situaciones desesperadas a veces toman decisiones desesperadas. Si realmente están al borde del divorcio, con problemas financieros y posibles problemas con la ley, pueden decidir que los niños son una forma de empezar de nuevo, terminé la frase por él, o de obtener algún tipo de beneficio. Exacto, el licenciado asintió. Tal vez cuentan con tu ayuda o con que ser padres responsables de alguna manera mejore su situación. Sentí una oleada de enojo y miedo crecer dentro de mí. 7 años sin pensar en los niños. 7 años en los que Camila y Agustín habían estado aprendiendo a vivir sin sus padres, superando el trauma del abandono, construyendo una nueva vida. Y ahora que sus propias vidas se desmoronan, Braulio y Patricia recuerdan de repente sus responsabilidades paternales. ¿Qué se supone que debo hacer, licenciado? Pregunté, sintiéndome desamparado por primera vez en mucho tiempo. Primero que nada, no entres en pánico, respondió con firmeza. Tienes derechos legales como tutor. Segundo, te recomendaría que no aceptes reunirte con ellos a solas. Deja que la primera reunión sea en mi oficina, en mi presencia. Asentí, agradecido por su consejo y su aliento. Pero incluso con la protección legal, me sentía vulnerable. Tenía 81 años. A pesar de mi salud relativamente buena, los tribunales podían considerarme demasiado viejo para criar niños, especialmente si sus padres biológicos de repente mostraban un gran celo paternal. Respondí a la carta de Braulio, proponiendo reunirnos en 2 semanas en la oficina del licenciado Barrera. Escribí que prefería discutir todos los asuntos relacionados con los niños en presencia de mi abogado. Braulio aceptó sin objeciones. El día de la reunión, dejé a los niños con Doña Paz, diciéndoles que tenía una cita de negocios. El licenciado me recibió a la entrada de su oficina, con aspecto tranquilo y seguro. Ya están aquí, me informó. Se ven tensos. Cuando entramos a la sala de juntas, noté el cambio de inmediato. Braulio se veía mayor de sus 49 años. Su cabello se había adelgazado considerablemente, tenía sombras profundas bajo los ojos y pliegues amargos en las comisuras de la boca. Patricia conservaba su belleza fría, pero ella también lucía demacrada. Estaban sentados a cierta distancia el uno del otro, sin tocarse, ni siquiera mirarse. «Papá». Braulio se levantó cuando entré. Algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos por un instante, pero desapareció rápidamente. «Gracias por aceptar reunirte conmigo». Después de los saludos formales, el licenciado Barrera preguntó exactamente qué asuntos querían discutir. Braulio y Patricia intercambiaron una mirada rápida, no de complicidad, sino más bien de recelo. «Como te escribí, nos mudamos a Ajijic de forma definitiva», comenzó Braulio. «Queremos que los niños sean parte de este nuevo capítulo. Queremos reconstruir la relación», continuó. «Empezar con reuniones regulares, tal vez los fines de semana. Incrementar gradualmente el tiempo que pasamos juntos y, eventualmente queremos que regresen con nosotros», interrumpió Patricia. Su voz sonaba más afilada de lo que recordaba. «Después de todo, son nuestros hijos». Sentí que la sangre se me congelaba. Así que, después de todo, se presentaba el peor de los escenarios. Quieren quitarme a los niños. Después de 7 años de ausencia, después de todo el trauma que Camila y Agustín han sufrido, simplemente quieren llevárselos de vuelta. «Mi cliente tiene la custodia permanente de los niños», señaló con calma el licenciado. La decisión del tribunal se basó en el hecho de un abandono voluntario de sus responsabilidades paternales por su parte. En 7 años no han hecho ningún intento significativo por participar en la vida de los niños. «Estábamos en el extranjero», rebatió Braulio rápidamente. «Singapur, la distancia y la diferencia de horario». «Por favor», interrumpí, «no lo hagas. Sabemos que han estado en Miami todo este tiempo».
Braulio guardó silencio. Patricia le lanzó una mirada de fastidio. Está bien, estuvimos en Miami, admitió Braulio tras una pausa, pero eso no cambia nada. De todos modos, no podíamos ver mucho a los niños debido al trabajo y otras circunstancias. ¿Qué tipo de circunstancias?, preguntó el licenciado Barrera haciendo anotaciones. ¿Y qué ha cambiado ahora, después de 7 años de ausencia en la vida de los niños? Nos dimos cuenta de nuestros errores, dijo finalmente Braulio. Y queremos enmendar las cosas. Darles a los niños lo que se merecen. Una familia completa con padre y madre. No pude contenerme. ¿Una familia de verdad? ¿Después de haberlos abandonado por 7 años? ¿Después de no haber venido ni una sola vez? Incluso cuando a Agustín le diagnosticaron DA y necesitaba apoyo, Braulio se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Patricia permaneció imperturbable. ¿Agustín tiene DA?, preguntó Braulio en voz baja. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabías, porque nunca te importó preguntar, respondí con amargura. Ni siquiera sabes en qué año de escuela va Camila. ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Cuáles son sus sueños? Podemos ponernos al corriente, interrumpió Patricia. Para eso sirve el tiempo compartido. Ya compramos una casa en un buen vecindario, con cuartos grandes para los niños. ¿Con qué dinero?, pregunté sin rodeos. Patricia y Braulio. Hasta donde sé, ambos están sin trabajo ahora. Y endeudados. Patricia se tensó visiblemente y Braulio bajó la mirada. No entiendo qué tiene que ver nuestra situación financiera con el deseo de ver a nuestros hijos, dijo Patricia con frialdad. Tiene una relación directa, respondió el licenciado. El tribunal siempre considera la estabilidad financiera al determinar el interés superior del menor. Tenemos dinero, lo interrumpió Patricia, y ambos encontraremos trabajo pronto. ¿Y qué hay de su matrimonio?, pregunté, decidiendo ir con todo. Por lo que tengo entendido, están al borde del divorcio. Fue un tiro al aire, basado únicamente en las observaciones del licenciado en las redes sociales, pero a juzgar por sus reacciones, ambos se enderezaron bruscamente y se lanzaron miradas hostiles. Había dado en el blanco. Eso no es verdad, dijo Braulio rápidamente. Tenemos un matrimonio sólido. Hemos estado juntos por más de 15 años. Los miré, realmente los miré, sin enojo ni resentimiento, solo evaluando la situación. Y vi a 2 personas desesperadas cuyas vidas se estaban desmoronando. Personas que buscaban un clavo ardiendo al cual aferrarse. Y ese clavo, por alguna lógica retorcida, eran los niños a los que alguna vez habían abandonado. Díganme la verdad, exigí. ¿Por qué necesitan a los niños ahora, después de 7 años de ausencia? Silencio. Luego Braulio suspiró. Papá, sé cómo se ve esto, pero realmente queremos enmendar las cosas, empezar de nuevo. ¿A costa de traumatizar a los niños?, pregunté. ¿Por fin tienen estabilidad, una sensación de seguridad, y quieren arruinar todo eso? Somos sus padres, exclamó Patricia, golpeando la mesa con la palma de la mano. Tenemos derechos sobre nuestros hijos. Ser padres no es solo una conexión biológica, repliqué. Los padres son los que están ahí todos los días, los que ayudan con la tarea, curan los resfriados, te consuelan después de las pesadillas. Ustedes solo han sido padres en el papel durante los últimos 7 años. Mis palabras parecieron herir a Braulio, quien bajó la cabeza aún más. Pero no a Patricia. Ella me miró con fría determinación. Digas lo que digas, somos sus padres biológicos, y tenemos derechos legales. Si no cooperas, iremos a los tribunales. El licenciado Barrera se inclinó hacia adelante, con voz profesionalmente distante. Señora Solís, le sugiero que lo piense 2 veces antes de amenazar con emprender acciones legales, dada su larga ausencia de la vida de sus hijos, sus antecedentes en el casino de Miami y su situación financiera actual. Sus posibilidades de éxito son extremadamente bajas. Patricia palideció. ¿Nos estaban espiando? No, estamos protegiendo los intereses de los niños, respondió el licenciado con calma. Y recopilamos información que podría afectar su bienestar. Hubo un silencio tenso. De repente, Braulio dijo, Patricia perdió casi todos nuestros ahorros. Habló en voz baja, mirando hacia la mesa. $500,000 en los últimos 2 años. Casinos, apuestas en línea. Yo ni siquiera lo supe hasta que fue demasiado tarde. Braulio, exclamó Patricia. ¡Cállate! No, Patricia. Él levantó la cabeza, con ojos cansados. No puedo seguir mintiendo. Ni a mi padre, ni a mis hijos, ni a mí mismo. Se volvió hacia mí. La empresa para la que trabajaba quebró.
El dueño, mi viejo amigo Vicente, estaba estafando a los inversores. Yo no estaba directamente involucrado, pero sabía lo suficiente como para ser cómplice. ¿Sí? Ahora estoy bajo investigación y me enfrento a una multa como mínimo, o a tiempo en prisión en el peor de los casos. ¡Cállate la boca, Braulio! Patricia se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la rabia. Lo estás arruinando todo. Siempre lo haces. No, Patricia, tú eres la que lo arruinó todo, respondió Braulio con repentina firmeza. Tus apuestas, tus mentiras. Tú fuiste la que insistió en dejar a los niños y empezar de nuevo. Y mira a dónde te llevó eso. Patricia tomó su bolso y se dirigió a la salida. No voy a seguir escuchando esto, y ni pienses que voy a dejar que te quedes con los niños sin mí. La puerta se cerró de golpe tras ella, y nos quedamos solo nosotros tres. Yo, el licenciado y Braulio. Mi hijo parecía destrozado, pero al mismo tiempo había una extraña expresión de alivio en su rostro, como si el peso que había estado cargando durante años finalmente comenzara a aligerarse. Lo siento, papá, dijo en voz baja. Por todo, sé que ninguna disculpa compensará jamás lo que hicimos, pero realmente quiero intentar enmendarlo. Al menos una parte. Después de hablar con Braulio, me tomó mucho tiempo volver en mí. Su confesión de que él y Patricia querían de vuelta a los niños, no tanto por amor, sino debido a sus propios problemas, me sacó aunque sospechaba algo así, escuchar la verdad de boca de mi propio hijo fue doloroso. No les hablé de inmediato a los niños sobre la reunión. Primero tuve que consultar con la doctora Ramírez, su psicóloga. Me escuchó con atención y me aconsejó ser lo más honesto posible con ellos, pero sin detalles innecesarios que pudieran traumatizarlos más. La conversación con Camila y Agustín resultó ser una de las más difíciles que he tenido en mi vida. Los reuní en la sala después de la cena y les expliqué que sus padres habían regresado a Jijic y querían verlos. La reacción fue la esperada, una mezcla de asombro, enojo y miedo. ¿Por qué?, preguntó Camila con voz temblorosa. ¿Por qué querrían vernos ahora, después de todos estos años? Tras una larga plática, los niños decidieron aceptar una reunión después de todo. Camila dijo que quería hacerles a sus padres las preguntas que la habían atormentado todos estos años. Agustín, solo, quería ver a las personas que apenas recordaba. El día de la reunión llegó demasiado rápido. Camila llevaba su vestido más formal, con el cabello pulcramente trenzado. Agustín vestía su ropa habitual, pero su ansiedad se delataba en su constante movimiento. Los síntomas del TDA siempre aumentaban en situaciones de estrés. A las 2 de la tarde, sonó el timbre. Braulio y Patricia estaban en el umbral, vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Patricia sostenía un ramo de flores. Braulio, una caja de regalos. Cuando vieron a los niños por primera vez en 7 años, sus rostros expresaron asombro e incredulidad. En lugar de niños pequeños, frente a ellos estaban dos casi adolescentes con miradas que no correspondían a su edad. ¿Camila? ¿Agustín? La voz de Patricia tembló. Han crecido tanto. Les trajimos regalos, añadió, extendiendo el ramo hacia Camila. Mis flores favoritas son los lirios, no las rosas, respondió Camila con frialdad. Y si tuvieran algún interés en nuestras vidas, los sabrían. ¿Dónde han estado los últimos 7 años? Preguntó Agustín. ¿Por qué no nos visitaron? ¿Por qué no llamaron? Braulio y Patricia intercambiaron miradas. Hemos estado muy ocupados con el trabajo, comenzó Braulio. El proyecto en Singapur era muy demandante. Sabemos que no estaban en Singapur, lo interrumpió Camila. Estaban en Miami. He visto las fotos en las redes sociales. Braulio palideció. Patricia intentó justificarse, pero Camila continuó. ¿Por qué regresan ahora? ¿De verdad? Los extrañábamos, dijo Patricia con falsedad. Todo este tiempo hemos estado pensando en ustedes. Eso no es cierto, rebatió Agustín. Si nos hubieran extrañado, habrían llamado. Habrían venido, lo que fuera. No pude contenerme. Los niños merecen saber la verdad de por qué los abandonaron y por qué de repente se acordaron de ellos ahora que su nueva vida se vino abajo. Braulio, de repente se enderezó. Suficiente, Patricia. No más mentiras. Se volvió hacia los niños. La verdad es que sí los abandonamos. Fuimos egoístas y solo pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué volvieron ahora?, preguntó Camila de nuevo. Braulio suspiró. Tengo problemas en el trabajo. Patricia tiene sus propias dificultades. Nuestro matrimonio se está desmoronando. Y
Pensamos que su abuelo podría ayudarnos económicamente. ¿Y decidieron usarnos?, preguntó Camila. Solo pensamos que si volvíamos a ser una familia, todos saldríamos beneficiados, se excusó Patricia. Yo no quiero otros padres, dijo Agustín con firmeza. Tengo a mi abuelo y él nunca me ha dejado. Somos sus verdaderos padres, objetó Patricia. Y tenemos derechos legales sobre ustedes. Iremos a los tribunales si es necesario. Esa fue la gota que derramó el vaso. Saqué unos papeles de mi bolsillo. Aquí está la orden judicial de la custodia permanente. Yo tengo la custodia legal de los niños, y si intentan apelar esa decisión, presentaré al tribunal todas las pruebas de su abandono, incluyendo la información sobre las deudas de juego, Patricia, y tu participación en los fraudes, Braulio. Patricia palideció. Braulio asintió como si ya lo hubiera esperado. Tiene razón, Patricia. Perdimos. Perdimos en el momento en que dejamos a los niños. Patricia se volvió hacia ellos. Somos sus padres. ¿Eso no significa nada para ustedes? Camila sacudió la cabeza. Los padres son las personas que están para ti todos los días. Los que te ayudan con la tarea, te consuelan después de las pesadillas. Ese es el abuelo. Él es nuestro verdadero padre. Ustedes son unos extraños para nosotros, añadió Agustín. Apenas los recuerdo. Patricia tomó su bolso y salió furiosa de la casa, azotando la puerta. Braulio se quedó allí parado, con la mirada perdida. Lo siento, dijo en voz baja. Por todo, se merecen algo mejor que esto. Se volvió hacia mí. Gracias, papá, por amarlos cuando nosotros no pudimos. Antes de irse, respondió a la pregunta de Camila sobre si los extrañaba. Todos los días, pero no lo suficiente como para volver. Y ese es mi mayor error. Después de que se fueron, Agustín corrió hacia mí. ¿No nos van a llevar, verdad, abuelo? Claro que no. Nadie se los va a llevar, nunca. Camila se unió a nuestro abrazo. Tenía miedo de que quisieras que regresáramos con ellos. Nunca. Ustedes son mi familia. Nada va a cambiar eso. Esa noche, mientras los niños se quedaban dormidos, reflexioné sobre los acontecimientos del día, sobre Braulio y Patricia, sus vidas arruinadas, sobre Camila y Agustín, su fuerza y su sabiduría más allá de sus años, y sobre mí mismo, un hombre de 81 años que de repente se convirtió en padre. Nunca planeé una vida como esta, pero el destino tenía otros planes, presentándome tanto un desafío como un regalo. Y aunque el camino no fue fácil, nunca me he arrepentido de mi decisión, ni por un segundo, porque ellos se convirtieron en mi verdadera familia. No en la que nací, ni en la que creé cuando era joven, sino en una que elegí conscientemente y con pleno conocimiento de la responsabilidad. Braulio y Patricia también tomaron una decisión. Se eligieron a sí mismos, sus deseos, su libertad, y al final lo perdieron todo, no solo a sus hijos, sino la nueva vida por la que traicionaron a sus seres más cercanos. No sabía si los volveríamos a ver alguna vez, pero sabía que protegería a mis nietos hasta mi último aliento, porque al final del día, la familia no es la sangre ni los documentos. La familia es amor, devoción y la disposición de estar ahí el uno para el otro, en las alegrías y en las penas. La familia es una elección que hacemos todos los días, y nosotros nos elegimos mutuamente. Y eso es lo que nos convirtió en una verdadera familia.